Entonces, el agua es demasiado importante, el agua es fundamental en los alimentos y hoy vamos a definir lo que es el agua, vamos a hablar de sus características, de la interacción con los componentes de los alimentos, de la interacción del agua con los diferentes componentes alimentarios. Entonces, de esa manera, cómo se comportan en diversas condiciones de presión, de temperatura y qué efectos tienen los métodos de pasteurización, de esterilización, los métodos, por ejemplo, de deshidratación de alimentos, de desecación de alimentos, sobre las características organolécticas, las características sensoriales, las características físicas, químicas y microbiológicas de los alimentos, ¿verdad? Entonces, como ustedes ven acá, el agua sabemos que es una sustancia líquida, ¿verdad? Y ustedes observan acá, esta es la estructura del agua. ¿Cuál es la fórmula química del agua? ¿Cuál es la fórmula química del agua? La fórmula química del agua acá dice, H2O. Ausi Ríos dice H2O, ¿verdad? Entonces, significa H2O, muy bien. Significa que el agua tiene dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno, ¿verdad? Entonces, de esa manera es muy importante la disposición y la comprensión de ciertas características de la disposición tridimensional del agua. Cómo esa molécula del agua se pliega en el ambiente, ¿verdad? Entonces, un átomo de oxígeno se dispone en este punto y otro átomo de oxígeno, perdón, de hidrógeno en este punto y de hidrógeno en este punto. Y aquí se ubica el átomo de oxígeno. Entonces, forma una estructura que ustedes pueden observar acá y que en química se le llama estructura tetraédrica, ¿verdad? Entonces, esto es fundamental que se pueda entender que el agua tiene un dipolo positivo y tiene otro polo que es negativo. Entonces eso es muy importante para entender la interacción del agua con los diversos componentes alimentarios. Entonces, lo que debemos nosotros fijar bien en nuestra mente es que el agua tiene una porción polar y el agua tiene una porción positiva y una porción negativa. Entonces, imagínense al agua como una estructura con un lado positivo y con un lado negativo. Entonces, de esa manera se dice que el agua es un líquido polar. ¿Y por qué se dice que el agua es un líquido polar? Porque tiene dos polos, porque tiene un polo positivo y porque tiene un polo negativo. Entonces, de esa manera no sufre cambios químicos durante la utilización biológica. Significa que los organismos vivos ingieren el agua, pero esa agua no sufre una transformación en sus componentes. O sea, un cambio químico sería, por ejemplo, la transformación del agua en hidrógeno, en oxígeno, en sus componentes, vamos a decir la descomposición del agua en hidrógeno y oxígeno, la evaporación, los diferentes procesos que se dan en los organismos químicos biológicos vivos no altera la composición química del agua. Y esta situación de que dijimos nosotros de ser polar, de tener un polo positivo y de tener un polo negativo, ¿ustedes escucharon alguna vez lo igual disuelve a lo igual? Ustedes ven, por ejemplo, que el agua puede disolver el alcohol. ¿Por qué el alcohol se disuelve en el agua? Porque también la molécula del alcohol es una molécula polar. ¿Por qué el azúcar, la sacarosa, se disuelve en el agua? Porque la sacarosa es una molécula polar. ¿Por qué el cloruro de sodio se disuelve en agua? Porque es una molécula también polar.
De esa manera, los compuestos polares pueden disolver a los compuestos polares. No así los compuestos polares a los compuestos apolares. ¿Y qué significan compuestos apolares? Significan aquellos compuestos que no tienen polo o no tienen una carga, así como el agua. No tienen un polo positivo y un polo negativo. ¿Y cuáles son ejemplos de compuestos apolares o sustancias alimenticias que contienen compuestos apolares? Y son los aceites, por ejemplo. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque los aceites están constituidos por ácidos grasos, triglicéridos, colesterol, y en su gran medida estos compuestos son compuestos apolares. O sea que los compuestos polares disuelven compuestos polares y los compuestos apolares disuelven compuestos apolares. Entonces, de esa manera, esa polaridad que tienen determinadas moléculas es muy importante para la disolución de ciertas sustancias en otras sustancias. Y nosotros en los alimentos tenemos una mezcla, dijimos, de varios componentes que están interaccionando entre sí. ¿Y cuáles son esos componentes que se encuentran presentes en los alimentos? ¿Cuáles son esos componentes de los alimentos, Wilfrido? Y realmente no sé, Rosso, no puedo ¿Cuáles decirte, son esos no sé. componentes, Renzo? Los componentes de los alimentos. Profesor, ¿puede ser macronutriente y micronutriente? Muy bien, los componentes de los alimentos son los macronutrientes y los micronutrientes. ¿Y cuáles son los macronutrientes, Aldo? Y la verdad que eso ya no sé, profesor. Los macronutrientes son carbohidratos, lípidos y proteínas. Entonces, de esa manera, esos son los componentes alimentarios, tanto como vos dijiste, macronutrientes y micronutrientes que se encuentran presentes en los alimentos. Entonces, nosotros vemos que tenemos proteínas, tenemos enzimas, tenemos ácidos nucleicos que están presentes en los alimentos y eso están en contacto con el agua. Entonces están en contacto con el agua. Y el agua, como es una molécula polar, dijimos nosotros, esa molécula polar del agua interacciona con los componentes alimentarios, que en algunos casos también tienen polaridad, o sea, tienen cargas positivas y cargas negativas. En este punto, yo quiero que ustedes se imaginen que los componentes alimentarios son compuestos, en algunos casos polares, o sea, tienen un polo positivo y tienen polo negativo. Y en otros casos son compuestos apolares, o sea, moléculas que componen los alimentos y que no tienen una carga definida. Entonces, el agua se comporta de una manera con los compuestos polares. El agua se comporta de otra manera con los compuestos apolares. ¿Y a qué nosotros nos referimos con ese comportamiento, verdad? Nos referimos a la capacidad que tiene el agua de interactuar, de interaccionar con los componentes alimentarios. Entonces, de esa manera, a través de sus cargas positivas, de sus cargas negativas, interacciona el agua con los componentes alimentarios que también tienen extremos positivos, extremos negativos, y de esa manera, si el alimento, la proteína, contiene un extremo negativo, va a traer el extremo positivo del agua y situaciones como esa, permitiendo la disolución y la mezcla de esos componentes.
Entonces acá pregunta la compañera hace una pregunta muy interesante, ¿verdad? La solubilidad depende del peso molecular, dice ella, ¿verdad? Entonces, como yo estaba diciendo, lo primero que tenemos que tener en cuenta a la hora de determinar esta propiedad que es muy importante, que dice Gabriela, la solubilidad. Entonces, lo primero es tener en cuenta la polaridad, como les dije, ¿verdad? Que tenga un polo positivo o que tenga un polo negativo, que sea una molécula polar con una molécula polar. Entonces, la solubilidad en ese caso depende de la polaridad de la molécula. Pero existen otros factores que también influyen en esta propiedad muy importante en la industria alimentaria y que señala Gabriela, ¿verdad? Entonces, y que como ella dice correctamente, el peso molecular influye en la solubilidad. Y sí, por supuesto que sí influye en la solubilidad de los diversos componentes alimentarios. Cuando el peso molecular es demasiado grande, cuando son moléculas grandes como proteínas gigantes, por supuesto que eso impacta negativamente en la solubilidad. Una proteína grande es menos soluble que pequeños polipéptidos o los pequeños aminoácidos que lo componen. Pero lo primero a analizar para saber si un compuesto puede disolver a otro es analizar desde el punto de vista de la polaridad. Y después se tienen en cuenta otros factores. Vamos a decir factor interno y factor externo. ¿Cuál podría ser un factor externo al medio? Y ese factor externo puede ser la temperatura. O sea que mientras más caliente sea un fluido, un líquido, eso va a hacer que las sustancias contenidas en ese fluido a altas temperaturas se puedan disolver. Pero a medida que la temperatura baje a 60, 50, 40, 30, la solubilidad va a ir nuevamente disminuyendo, o sea, volviéndose menos soluble y formándose la aparición de precipitados. Entonces, es solamente la polaridad lo que influye, es uno de los más relevantes, pero no es el único. También hay otros factores que hay que tener en cuenta cuando nosotros hablamos de solubilidad. Entonces, me gusta que pregunten y que participen, ¿verdad? Entonces, ustedes saben que las proteínas están formadas por pequeños aminoácidos. O sea, esos aminoácidos se combinan entre sí y forman las proteínas. Si esa síntesis proteica se produce en un organismo vivo, se le llama, en un aspecto, se le llama biosíntesis. Biosíntesis. Fíjense que, como dijo Gabriela, en este caso nosotros tenemos pequeños aminoácidos que se unen o se combinan por un proceso biosintético y dan lugar a la formación proteica. ¿Cuál va a tener mayor peso molecular? Y va a tener mayor peso molecular esta proteína. ¿Por qué va a tener mayor peso molecular? Porque están combinados una mayor cantidad de aminoácidos. Y a lo que señaló Gabriela, ¿cuál va a ser más soluble y cuál va a ser menos soluble? Van a ser más solubles los aminoácidos y van a ser menos soluble, pero la proteína, y más soluble los aminoácidos, porque son más pequeños y tienen un menor peso molecular. Pero ahí hay que entrar a analizar también cuestiones como la polaridad o otras situaciones en qué líquido se quiere disolver un determinado compuesto. Entonces, de esa manera hay que analizar varias cuestiones, varias situaciones para poder determinar la solubilidad o la no solubilidad de un compuesto. La humedad puede ser también
profesor, me dice Guille Casal, cuando nosotros hablamos de solubilidad, estamos diciendo que un determinado soluto se está disolviendo o se puede disolver en un determinado solvente, Entiéndase por soluto como aquel compuesto que se encuentra en menor proporción y entiéndase por solvente como aquel compuesto que está en mayor proporción. Cuando nosotros decimos, hablamos de humedad, estamos hablando del contenido de agua, vamos a decir, en un alimento, ¿verdad? Entonces, hay que analizar esos conceptos y para poder determinar esta situación, pero o sea que la humedad es la presencia de agua en los alimentos en bajas concentraciones, pero no corresponde porque el líquido, o sea, el solvente tiene que estar en gran cantidad para que pueda ocurrir la solución, ¿verdad? Para que se pueda formar una solución. Estoy por la campaña, dice Dolly, viene y va mi señal. Bueno, no hay problema. Entonces, de esa manera tenemos todos estos componentes, proteínas, tenemos las enzimas. ¿Ustedes saben qué son las enzimas? Las enzimas son catalizadores biológicos, ¿verdad? Entonces, es muy importante el agua con respecto a la enzima, es muy importante el agua con respecto a la conservación de alimentos. ¿Por qué? Es importante, por ejemplo, la interacción del agua con las enzimas, porque el agua puede activar o inactivar las enzimas. Entonces, como las enzimas son catalizadores biológicos, o sea, sustancias que aceleran la velocidad de reacciones químicas y por ende el deterioro de los alimentos. La presencia de enzimas pueden ser agentes que deterioran, destruyen los alimentos. ¿Dónde están las enzimas? Las enzimas están en los alimentos en forma natural y también pueden proceder de microorganismos. Entonces, la interacción del agua con las enzimas puede activar o inactivar enzimas. Las enzimas pueden destruir o deteriorar los alimentos. De esa manera, la presencia en mayor o menor cuantía del agua influye en la actividad enzimática y por ende también tiene un efecto sobre la preservación de los alimentos. Y en los organismos vivos, la presencia o la interacción enzima-agua puede favorecer o no la actividad enzimática que se lleva a cabo en los seres vivos. Las proteínas entonces también adoptan ciertas estructuras tridimensionales debido a la interacción con el agua y también los ácidos nucleicos que se encuentran presentes en los alimentos. La carne tiene ácidos nucleicos, o sea, ustedes no me van a poder decir un alimento que no tenga ácidos nucleicos. Todos los alimentos que nosotros consumimos contienen ácidos nucleicos. Y esos ácidos nucleicos, sus estructuras dependen de la presencia o la ausencia de agua y pueden provocar entonces, pueden provocar la desnaturalización, la destrucción o la alteración de las características de los alimentos. Entonces, esos son factores que hay que tener en cuenta y que hay que ir analizando. De esa manera, entonces, nosotros tenemos el factor determinante en la propagación de diferentes reacciones o puede también, las enzimas pueden afectar la calidad nutritiva, el agua o la presencia de agua. Nosotros sabemos que el cuerpo humano está compuesto por 70% de agua. Tenemos las estructuras proteicas, tenemos una estructura primaria que está conformada por la secuencia lineal de aminoácidos. Se recuerden siempre que las proteínas se forman por la unión de 20 aminoácidos que se combinan entre sí en una función, en una porción específica, en una posición específica y adoptan varios plegamientos y se asocian con otras proteínas. Y a esto se le llama estructura primaria, secundaria, terciaria y
la asociación de varias unidades de proteínas, entonces ya es una estructura cuaternaria de la proteína. De esa manera, la presencia del agua puede alterar la presencia o la ausencia de agua, puede alterar la estructura proteica y puede alterar las características del alimento. Entonces, de esa manera, el organismo pierde agua por el sudor, pierde agua por la orina y también pierde agua por la respiración y por las heces. Entonces, la oxidación o la utilización de los azúcares, por ejemplo, de los alimentos, genera una cantidad importante de agua. O sea que la producción de 2000 kilocalorías, entonces genera 300 ml. La oxidación de glucosa, que equivale a 2000 kilocalorías, genera 300 ml de agua. Entonces, de esa manera, el agua tiene una característica de formar puentes de hidrógeno. Nosotros dijimos que el agua entonces tiene un polo positivo, tiene un polo negativo que interacciona con los diferentes componentes alimentarios y de esa manera forma puentes de hidrógeno que hace que las uniones sean más o menos estables y de esa manera entonces afecta a las propiedades de los alimentos. Porque tenemos que tener en cuenta que el agua entonces interacciona con otras moléculas de agua, forman entonces enlaces de tipo puente de hidrógeno y eso permite la estabilización frente a determinadas acciones de temperatura. El NaCl, que es el cloruro de sodio, también es un compuesto iónico polar. Entonces, les voy a preguntar a ustedes, la sal común de mesa se disuelve en agua. Sí, profesor. Puedo decir, profesor. ¿Y por qué les parece que se disuelve en agua? Por el peso molecular que tiene el cloruro de sodio, ¿puede ser? El cloruro de sodio es un compuesto polar. Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta es la polaridad. Entonces, el cloruro de sodio se disuelve en agua porque es un compuesto polar. La sacarosa que nosotros usamos para endulzar nuestro jugo es un compuesto polar. Entonces, por eso también se disuelve, ¿verdad? Se disuelve fácilmente en agua. Y una característica, una propiedad que tiene el agua de disolver estos compuestos. Y también disuelve los azúcares, también disuelve los alcoholes, aldehídos, cetonas, los aminoácidos. No sé si ustedes alguna vez hicieron, por ejemplo, pesa, ¿verdad? Y consumieron suplemento, aminoácidos, esas cosas y ustedes agarran su aminoácido en polvo y se disuelve fácilmente en agua, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esos aminoácidos también son polares, también son polares. Entonces, hay aminoácidos, es cierto, que son polares y aminoácidos apolares. Los polares se disuelven más fácilmente en agua. Entonces, de esa manera, son todos componentes que se pueden encontrar en los alimentos. Entonces, de esa manera, el agua le da esa característica de, como dijo la compañera, solubilidad, punto de fusión, punto de ebullición, que son importantes en la industria alimentaria. Entonces, de esa manera nosotros tenemos todos estos factores relacionados al agua y que son importantes para la preservación de los alimentos y que también afecta la calidad de los alimentos, las características sensoriales u organolépticas. Entonces, ¿qué son las características sensoriales organolépticas del agua? Son aquellas características que nosotros podemos percibir con los órganos de los sentidos. ¿Y cuáles son esas características de los alimentos que nosotros podemos percibir a través de los órganos de los sentidos?
por ejemplo, el olor, el color, el sabor, la textura. Esas son todas propiedades organolépticas que se pueden percibir con los sentidos y son muy importantes y se utilizan para el análisis de los alimentos. Y esas propiedades, esas características de los alimentos pueden ser afectadas por la presencia en mayor o menor cantidad de agua, así como también puede afectarse la preservación de los alimentos. O sea que retirando, eliminando agua de los alimentos, se puede hacer que se preserve ese alimento por más tiempo. ¿Y cómo es que se puede eliminar agua de los alimentos? Y se puede eliminar agua aplicando elevadas temperaturas a los alimentos. Y ahí nosotros tenemos técnicas de preservación o métodos de preservación de alimentos que se llaman por reducción del contenido acuoso. O sea que esos métodos lo que hacen es disminuir la cantidad de agua. ¿Para qué? Para que el alimento se preserve por más tiempo. Entonces, y ahí tenemos nosotros la liofilización, ahí nosotros tenemos la deshidratación, ahí nosotros tenemos el secado de los alimentos. ¿Y cuál es la diferencia? La diferencia entre la deshidratación, el secado y la liofilización es la cantidad de agua y el método que se usa para eliminar el agua de los alimentos. Entonces, y tienen algunas ventajas y tienen algunas desventajas. Entonces, por ejemplo, el caso de la liofilización es un poco caro, ¿verdad? Y esa es su desventaja, ¿verdad? Pero la ventaja que tiene es que el alimento preserva gran cantidad de nutrientes, preserva gran cantidad de características organolépticas del alimento. Entonces, no hay que demasiado impacta negativamente en la composición de los alimentos al retirar o eliminar el agua. Entonces, cada método tiene su ventaja y los otros métodos tienen sus desventajas. Entonces, acá tenemos un esquema del proceso de liofilización de los alimentos, ¿verdad? Así yo les voy a explicar fácil y pronto, ¿verdad? Cómo es lo que se liofiliza, ¿verdad? Primeramente, se ultracongela el alimento, ¿verdad? Junto con el agua que contiene ese alimento, ¿verdad? Y después se hace pasar ese hielo que se forma, se hace pasar del estado sólido al estado de vapor sin pasar por el estado líquido. Pasa directamente del estado sólido, ya pasa al estado de vapor. ¿Y cómo se hace eso? Se hace disminuyendo la presión. Entonces hace que directamente pase el estado sólido al estado gaseoso sin pasar por el estado líquido y eso hace que el alimento no se afecte demasiado por la aplicación de elevadas temperaturas y se reduzca su contenido de agua, ¿verdad? Entonces, tenemos nosotros ciertas propiedades coligativas que son importantes también en la industria alimentaria que pueden afectar las características o el comportamiento de los alimentos en diferentes sistemas. Por ejemplo, la depresión de la temperatura de congelamiento, el aumento de la temperatura de ebullición, reducción de la presión de vapor y modificación de la presión osmótica, dice, ¿verdad? Bueno, entonces, acá es muy importante saber, le voy a preguntar yo a ustedes, ¿ustedes saben a qué temperatura se congela el agua? No, profesor, yo no. ¿Quién sabe a qué temperatura se congela el agua? Carlos Humberto. Sí. Ni idea, profesor, pero me imagino que bajo cero.
Sí, el agua, 3, 4 bajo cero. sí, no, Máximo ya. el agua se Pero congela. pasando, Sí, ¿cómo? sí, no, contame nomás. Y pasando los 0 grados ya se empieza a notar formación de hielo en el agua. Pero me imagino que necesita un poco más de baja temperatura. Sí, Carlos, el agua se congela a 0 grados centígrados. ¿Y qué es lo que significa depresión de la temperatura de congelamiento? Se puede hacer que el agua pueda congelarse, por ejemplo, ya a -2 grados centígrados, a -5 grados centígrados, o que se pueda congelar, por ejemplo, ya se pueda congelar a 4 grados centígrados. ¿Y cómo se puede conseguir eso? Se puede conseguir adicionándole al agua aditivos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, se le agrega cloruro de sodio, sal, y entonces de esa manera el agua se puede congelar más rápidamente, ¿verdad? O a temperaturas superiores a 0 grados centígrados. O sea, se puede deprimir o se puede aumentar la temperatura de congelación. Y puede ser al revés, ¿verdad, profesor? ¿Cómo? Al revés. Sí, se puede hacer aumentar y se puede hacer disminuir también esa temperatura de congelación, ¿verdad? Entonces, el aumento de la temperatura ¿qué es lo que es la ebullición? ¿Ustedes saben lo que es la ebullición? Que la evaporación, ¿saben lo que es, verdad? La evaporación no es dado líquido al gaseoso. Sí. La evaporación es el paso del estado líquido al estado gaseoso. ¿Y qué es la ebullición entonces? Del estado líquido al sólido. La ebullición también es el paso del estado líquido al estado gaseoso, pero a diferencia de la evaporación, la ebullición es un proceso más vigoroso. Es esa evaporación, pero que ocurre mucho más violentamente y mucho más rápidamente. Entonces, ¿cuál es la temperatura de ebullición del agua? La temperatura de ebullición del agua es 100 grados centígrados. Puedo hacer que el agua recién ebulla y recién hierva a 105 grados centígrados. Sí, puedo hacer que el agua recién hierva a 105 grados centígrados. ¿Cómo lo puedo hacer? Adicionando aditivos. Entonces, de esa manera se pueden ir cambiando esos valores para adaptarse a las necesidades de la industria y de esa manera entonces lograr ciertas propiedades que se desea en un determinado proceso de elaboración de alimentos. Entonces, hasta acá ustedes están entendiendo todo lo que estamos hablando. No sé si tienen alguna pregunta o si hay alguna pregunta en el chat. El agua se congelaría más rápido caliente que en una temperatura normal si añadimos la sal. El agua se congela a 0 grados centígrados, pero no estaría caliente, estaría frío, ¿verdad? O sea, ¿alguna otra pregunta que quieran hacer? O sea, que si yo quiero congelar el agua, tengo que bajar la temperatura. Si quiero eh, hacer que se ebulla el agua, tengo que elevar la temperatura por encima o alrededor de 100 grados centígrados. O sea que si ustedes, por ejemplo, ponen a hervir agua en una pava y miden la temperatura, ustedes saben qué temperatura les va a marcar Está hirviendo el agua. Meten un termómetro, ¿saben qué temperatura les va a marcar? 100 grados, profesor. 100 grados. ¿Y si hierven 1 hora el agua? Y 100 grados. 100 grados, muy bien. O sea que la temperatura, por más que ustedes hiervan el agua, 2 horas, 3 horas, eso no importa, ¿verdad? Porque la temperatura siempre se va a mantener
constante, siempre se va a mantener constante. De esa manera, entonces, ¿cómo podemos hacer que la temperatura de ebullición varíe también? A través de la modificación de la presión atmosférica. Entonces, de esa manera son variables que se pueden ir modificando. ¿Para qué? Para variar esas propiedades que tiene el agua y los diversos líquidos, ¿verdad? Damos como ejemplo el agua, pero también se da la misma situación, pero con temperaturas y valores diferentes para el alcohol, para la acetona, para los diversos fluidos. Entonces, yo voy a hacer una pregunta. Le voy a hacer una pregunta a Marisa Britos. ¿Por qué decimos que el agua es polar, Marisa Britos? Recuerden que yo necesito que ustedes me respondan y que es parte de su asistencia también, ¿verdad? Entonces yo considero que la persona que no me responde no está ausente, ¿verdad? Entonces le pregunto a María Raquiña. Presente, profe, porque tiene moléculas polares. Tiene una porción polar y una porción apolar. Muy bien. Está muy bien, Marisa Britos. ¿Hasta acá tienen alguna pregunta que quieran hacer? ¿Sí? ¿Alguien levantó la mano? Ninguna. Bueno, voy a mirar un poco el chat. Bueno, vamos a continuar, ¿verdad? Supónganse que ustedes, por ejemplo, están preparando un balanceado para animales, ¿verdad? Ustedes quieren comercializar ese balanceado o otro alimento, ¿verdad? O puede ser un bloque nutricional o cosa como esa, y ustedes quieren comercializar ese producto. O sea que, ¿cómo van a hacer para poder habilitar, para poder registrar ese producto y para que puedan comercializarlo en forma legal? Entonces, tienen que llenar un formulario de solicitud de inscripción que está luego en ese material que yo que les pasé ahí en la clase 2. Entonces, llenan este formulario que dice solicitud de inscripción de alimentos para animales. O sea, eso es para tener entonces la habilitación correspondiente para poder comercializar legalmente estos alimentos, ¿verdad? ¿Cuáles son los datos que tienen que llenar en este formulario? Por ejemplo, si es que van a hacer un bloque nutricional, entonces colocan el nombre comercial del producto, la clasificación, el propietario, nombre, todos los datos, la matrícula, número de habilitación oficial. Entonces, todos esos datos van colocando en este formulario, ¿verdad? Entonces, esto les dejé ahí un enlace donde ustedes pueden ir descargando para ir viendo, ¿verdad? Acá tienen tipo de producto, si es un balanceado, si es un suplemento, si es un complejo vitamínico, mineral, cosas como esa van llenando entonces las características del producto. Entonces, nómina de los probables componentes que se utiliza, si es una materia prima de origen animal. Entonces, todos esos datos, los aditivos, la cantidad y tipo de conservantes, todo van llenando en el formulario. Proteína bruta, extracto etéreo, tienen que tener todas esas informaciones que requieren de un análisis laboratorial para su presentación. Entonces, también pide que hagan una pequeña monografía al respecto para que puedan presentar este producto y para que se les pueda habilitar. ¿Cuáles son también los métodos de control que se utilizan para los métodos biológicos, microbiológicos, químicos, físico-químicos, todo lo que se utiliza para el proceso de elaboración de estos productos? Entonces, de esa manera, entonces, deben tener también el domicilio comercial, y esto le dejé acá abajo un enlace donde ustedes pueden
descargar, ¿verdad? Para poder registrar estos productos de uso veterinario en Cenaxan. Supónganse que ustedes elaboren un producto, elaboren un bloque nutricional, elaboren un balanceado y ustedes quieren tener la habilitación de Cenaxa. Entonces tienen que llenar este formulario con todos los datos que le piden ahí, ¿verdad? Entonces, para poder tener eso, para poder habilitar y para poder comercializar legalmente ese producto que para que ustedes quieren vender o comercializar, ¿verdad? Entonces, de esa manera, esos son los datos que debe de tener su formulario. Y acá, al final, ustedes, al final de los materiales, ustedes tienen un glosario, ¿verdad? Este glosario es importante que vayan manejando también, ¿verdad? Porque esto yo saqué de nuestro material de lectura, saqué todos los términos que son un poco complicados y lo puse al final del material, ¿verdad? Y esto también puede ir saliendo en el examen, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ¿qué es una propiedad química? ¿Qué es una estructura? Esta actividad, cosa nosotros vamos a ver bien otra vez la siguiente clase, pero está muy relacionada con la composición de agua en los alimentos. Entonces, y ustedes saben que eso impacta en la conservación y en las propiedades físico-químicas y organolépticas de los alimentos. Los hidratos de carbono, entonces, son glúcidos. Tenemos nosotros, por ejemplo, la sacarosa, la glucosa, la fructosa, la lactosa, la maltosa. O sea que hay una infinidad de hidratos de carbono que son muy importantes en la industria alimentaria. Nosotros vamos a dar una clase específica donde vamos a hablar de los hidratos de carbono, así como también de las sustancias lipídicas, los aceites, las grasas, los componentes de las grasas, las principales alteraciones y características de las grasas. Entonces, de esa manera vamos a estar abordando entonces la composición de los alimentos y posteriormente vamos a ir viendo los alimentos que se consumen habitualmente, ¿verdad? Entonces, biológico, acá hablamos de disolver, atmósfera, entonces deshidratación, que es la pérdida del agua de una sustancia, de un alimento, propagar, calidad nutritiva. Nosotros dentro de la industria alimentaria, cuando nosotros hablamos de un alimento de calidad, o sea, se valora, por ejemplo, la calidad organoléptica, la calidad nutritiva, la calidad de preservación, de conservación, o sea que son varios aspectos que se tienen en cuenta para decir, por ejemplo, que es un alimento de calidad, no solamente la calidad nutritiva, pero la calidad nutritiva hace referencia al aporte de nutrientes que brinda ese alimento, ¿verdad? La oxidación, que también es un mecanismo muy importante a través del cual se deterioran los alimentos. La electronegatividad, los compuestos polares, esa polaridad o apolaridad permite la disolución de compuestos polares con compuestos polares, pero no así la mezcla de compuestos apolares con compuestos polares. Entonces, de esa manera, la definición de molécula, que es la agrupación de varios átomos. Entonces, el cloruro de sodio, que es la sal común de mesa, como les había dicho, también un compuesto iónico, compuesto polar, que se disuelve o que el agua disuelve con gran facilidad hasta cierto punto, ¿verdad? Porque cuando la cantidad ya excede la capacidad de disolución del agua, entonces ya queda también en forma sólida, ¿verdad? La constante dieléctrica, el azúcar, que normalmente nosotros le llamamos azúcar a la sacarosa, ¿verdad? Y se puede extraer de caña de azúcar, así como también se extrae de un compuesto que se llama remolacha azucarera, ¿verdad? Que se obtiene también la sacarosa, ¿verdad? Y tenemos el alcohol, que es un producto de la fermentación de ciertos compuestos, ¿verdad?
Es un producto de fermentación microbiana, donde los microorganismos descomponen los azúcares presentes en las frutas y permite la obtención de alcohol, ¿verdad? En caso de producción de alcohol industrial, por ejemplo, en Mauricio José Troche usan la caña de azúcar, ¿verdad? Y someten el azúcar de la caña de azúcar, se somete a la acción de levaduras, ¿verdad? Entonces esas levaduras van comiendo, así hablando mal y pronto, van comiendo el azúcar y van liberando etanol, ¿verdad? Alcohol. Y de esa manera también las bebidas alcohólicas se obtienen por fermentación alcohólica, ¿verdad? El vino, la cerveza, el whisky, entonces se obtienen por fermentación alcohólica por acción de levaduras, ¿verdad? Y tenemos nosotros acá los aldehídos también, que son muy importantes, las cetonas, los aminoácidos, como les dije anteriormente, son pequeñas moléculas que se combinan y que forman las proteínas, ¿verdad? Cuando están así en forma aislada, son más solubles, pero cuando se combinan, forman grandes proteínas y se vuelven menos solubles. O sea que lo que les quiero indicar es que al combinarse, cambian sus propiedades y su comportamiento en los sistemas alimentarios, ¿verdad? Entonces los aminoácidos tienen un grupo carbonilo, tienen un grupo amino, una característica especial que vamos a ver nosotros más adelante cuando desarrollemos la parte de aminoácidos y proteínas, ¿verdad? Como componentes de los alimentos. Entonces, estas son básicamente las cuestiones que vamos a desarrollar hoy, ¿verdad? Entonces, no sé si alguien tiene alguna pregunta que quiera hacer hasta este punto. Sí, profesor. Ese tema del formulario, ese va a ser un trabajo, ¿verdad? Que vamos a imprimir y tenemos que completar y enviarte vía Classroom, o sea, vía las plataformas, o me equivoco. ¿Vos te referías a este formulario? Sí, ese formulario. No, este formulario no hace falta que ustedes completen, eso no es una tarea. Yo no les di esa tarea, ¿verdad? Ese formulario ustedes llenan en caso de que ustedes en su actividad privada deseen elaborar, por ejemplo, un balanceado, deseen elaborar un bloque nutricional, alimentos para animales, ¿verdad? Y si ustedes quieren, por ejemplo, una habilitación oficial de Senaxa, tienen que completar esos datos en ese formulario y presentar en Senaxa para tener esa habilitación, ¿verdad? Eso es nomás lo que yo le estaba explicando, ¿verdad? Pero no, yo no les di una tarea a ustedes para que ustedes completen ese formulario, ¿verdad? O sea que yo hablo en el hipotético caso de que ustedes quieran producir balanceados, alimentos para animales. Entonces, en ese caso, ustedes tienen que llenar ese formulario, ¿verdad? No sé si hay algo más que quieran preguntar, alguna otra cosa. Profesor, Sí, ese me confundí, ese apolar, ¿cómo era que dijiste? acá había Tiene la carga había- positiva y negativa. sí, fíjate que el agua, H2O, ¿verdad? Dos de hidrógeno y uno de oxígeno, ¿verdad? Sí, Resulta que el extremo del hidrógeno son extremos positivos y el extremo del oxígeno es un extremo negativo, ¿verdad? Entonces, nosotros decimos que el agua tiene un polo positivo, que es este, y tiene un polo negativo. Y hay atracciones electrostáticas entre el agua y los diversos componentes alimentarios, porque los componentes de los alimentos, macro y micronutrientes, también son compuestos cargados en algunos casos. Entonces, ese polo positivo-negativo es atraído por los polos positivos o negativos que se encuentran presentes en los alimentos, como componentes de los alimentos. Y
interacción dipolo-dipolo, esa interacción electrostática entre los diversos componentes de los alimentos, afectan las propiedades o el comportamiento del agua con los alimentos y de los alimentos con el agua. ¿Y cuáles son esas propiedades que pueden verse afectadas? Por ejemplo, como dijimos, la solubilidad y otras propiedades entonces de los alimentos, ¿verdad? Entonces, de esa manera, a eso nos referimos cuando hablamos de compuestos polares y compuestos apolares. O sea que la polaridad permite la solubilidad, la mezcla de dos compuestos. No sé si respondí tu pregunta, ¿verdad? Sí, 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 ya, entiendo ya. Hace rato me confundí y nomás y me mareé y... ya entiendo, profesor. Fíjense que para la preservación de los alimentos nosotros tenemos varios métodos. Tenemos los métodos de preservación de alimentos por bajas temperaturas. Dentro de esas bajas temperaturas nosotros tenemos las temperaturas de refrigeración y tenemos las temperaturas de congelación. Las temperaturas de refrigeración son entre 0 y 4 grados centígrados. Entonces, y las temperaturas de congelación es por debajo de 0 grados centígrados y las temperaturas de ultracongelación son aquellas que van por debajo de menos 18 grados centígrados. Para la conservación de frutas, verduras, hortalizas, lo ideal es conservar a temperaturas de refrigeración. ¿Por qué? Porque la conservación a temperaturas de congelación altera las características organolépticas de esos alimentos. Y también tenemos estos métodos de conservación de alimentos por calor, ¿verdad? Tenemos la esterilización, tenemos la pasteurización y tenemos el escaldado. La esterilización es cuando supera los 100 grados centígrados, 115, 130 grados centígrados, tiene sus ventajas, tiene sus desventajas. Sus desventajas de la esterilización propiamente dicha radica en que tiene un impacto demasiado grande sobre la composición alimentaria. O sea que las altas temperaturas destruyen los nutrientes y afectan la calidad nutritiva de los alimentos. La pasteurización a temperaturas de 60, 65 varía la temperatura de pasteurización dependiendo del alimento. O sea que, por ejemplo, la clara de huevo no podés pasteurizar a 70, 75 grados centígrados durante 15 minutos. ¿Por qué? Porque a elevada temperatura la clara de huevo ya empieza a coagular. Entonces, por eso, cada alimento tiene una temperatura de pasteurización específica, pero esa temperatura está por debajo de los 100 grados centígrados. De esa manera, entonces, la pasteurización tiene su ventaja y tiene sus desventajas también. ¿Cuál es la ventaja de la pasteurización? Es que es menos la alteración de nutrientes que a temperaturas de esterilización. Y, sin embargo, su desventaja es que el tiempo de preservación es más corto. Y tenemos el escaldado, que consiste en sumergir por un breve periodo de tiempo los alimentos en agua hirviente. Entonces, ese es el escaldado. Y después tenemos el método de deshidratación, que es, como les dije, un método de reducción del contenido de agua. Y tenemos la irradiación, eso ya usan radiaciones, ¿verdad? Que se aplican a los alimentos y eso inactiva microorganismos, inactiva enzimas y permite su conservación, ¿verdad? Y después tenemos este al vacío que entra dentro de lo que es conservación en atmósfera modificada, ¿verdad? O sea, se extrae todo lo que es los gases que están presentes en los alimentos y de esa manera se preserva por más tiempo, porque también los gases afectan a la estabilidad de los alimentos. El oxígeno, el nitrógeno y otros gases presentes en la atmósfera actúan sobre los alimentos y lo destruyen.
Dependiendo del tipo de alimento, ¿verdad? Si es, por ejemplo, si son grasas, aceites, el oxígeno le oxida, le destruye más rápidamente. Entonces, también la luz solar y menos las carnes, pero igualmente los diferentes gases de la atmósfera tienen un efecto, ¿verdad? Entonces, por eso se extrae todos los gases y se habla de envasado al vacío. También se puede conservar adicionando sal, ¿verdad? Entonces, la sal también tiene propiedades conservantes por el aumento de la presión osmótica. Y después otro método de conservación también es este que es el ahumado, ¿verdad? Que consiste básicamente en colocarle humo a los alimentos, ¿verdad? Y ese humo tiene un efecto preservante, un efecto conservante sobre los alimentos, ¿verdad? O sea que hay varias técnicas de conservación de los alimentos, por frío, por calor, por reducción de contenido acuoso, salazón, ahumado. Entonces, de esa manera hay varias técnicas, ¿verdad?, que se utilizan para preservar los alimentos. Entonces, no sé si alguien tiene alguna pregunta que quiera hacer, algo que quiera compartir con nosotros referente a la clase de hoy. Todos ya pusieron su nombre en el chat. Sí, yo ya, profesor. Sí, porque ahí yo estoy, con eso yo verifico su asistencia, ¿verdad? Entonces, sí, bueno, está bien. Si es que no hay alguna pregunta, entonces, que quieran hacer, acá la clase 2, acá están las tareas. Recuerden, no se olviden de firmar su cuaderno, de poner su nombre y firmar su cuaderno a la hora de presentar su tarea. Esta es la fecha tope de presentación de la clase 2, que va a ser el 16 de septiembre de 2021. Quiero que tengan en cuenta eso y no se olviden, ¿verdad? Para que les pueda valer los puntos correspondientes. Bueno, les agradezco a todos su atención, ¿verdad? Y nos vemos el próximo viernes a la misma hora, ¿verdad? Entonces, muchas gracias. Dale, Igual, profesor, profesor. gracias. Gracias, profe. Gracias, profesor. Buenas noches. Buenas noches, profesor. Disculpe, profesor. No sé.